esposo elige a mi hermana cuando no puedo quedar embarazada, pero en medio del divorcio voy a tener un bebé y él me dice que hubiera deseado que suceda antes para elegirme a mí en lugar de mi hermana. Mi hermana mayor, Nicole, y yo siempre estuvimos muy unidas mientras crecíamos. Ella era mi mejor amiga y confidente, podía hablarle de cualquier cosa. Recuerdo que, desde que empecé a caminar y hablar, ella era a quien acudía con mis preguntas y preocupaciones. Nuestros padres siempre nos animaron a mantenernos cercanas. Al principio, Nicole tenía una calidez natural. Era paciente y amable, siempre lista con un abrazo o una palabra reconfortante cuando más lo necesitaba. Cuando éramos niñas, pasábamos horas y horas juntas, construyendo fuertes en nuestra habitación, jugando a las Barbies. A Nicole le encantaba leerme libros cada noche antes de que nos durmiéramos. Cuando comencé a ir a la escuela, recuerdo que lloraba mucho y le rogaba a mis padres que no me dejaran sola. Sin embargo, Nicole, que estaba en grados superiores en la escuela, me aseguraba que ella cuidaría de mí. Fiel a su palabra, siempre me veía durante sus tiempos de almuerzo. Era reconfortante saber que mi hermana mayor estaba allí para mí todos los días en la escuela. Recuerdo cómo me ayudaba con mis tareas después de la escuela, ya que nuestros padres estaban trabajando hasta muy tarde. Nicole tenía una habilidad notable para hacerme sentir inteligente y capaz siempre que estaba cerca de ella. Mirando hacia atrás, estoy de acuerdo en que nuestros padres básicamente le dieron a Nicole el rol de cuidarme, y tal vez las cosas habrían sido diferentes si no hubiera sido así. De niña, todavía recuerdo cómo, siempre que enfrentaba algún problema, corría hacia Nicole en busca de ayuda y ni siquiera a mi propia madre, porque sabía que mi hermana mayor me conocía mejor. Desafortunadamente, como era demasiado joven en ese entonces, nunca entendí realmente cuánto luchaba mi hermana con sus propios problemas de salud mental. A diferencia de mí, ella no tenía a nadie en quien depender. Nuestros padres trabajaban a tiempo completo y estaban haciendo todo lo posible para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Tuvimos una buena infancia, y trataron de darnos todo lo que queríamos, aunque eso fuera un desafío financiero para ellos. Sin embargo, mi hermana debió haberse sentido descuidada, y ojalá que mis padres hubieran podido darle más atención y amor. Recuerdo una vez que entré en su habitación y la vi cortándose los muslos. Ella se sorprendió al verme, pero yo actué como si no hubiera notado nada porque no quería cuestionarla sobre eso. En ese momento, no entendía lo que pasaba, ya que era muy pequeña, y pensaba que tal vez era algo que hacían los adolescentes tontos por diversión. Nicole comenzó a desarrollar un verdadero problema con las drogas para cuando estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria. Sus calificaciones eran demasiado bajas, y nuestros padres eran llamados casi todos los días por el director, porque Nicole había golpeado a alguien en clase durante una pelea o había gritado a los maestros. Nuestro papá era un padre mucho más estricto que nuestra mamá. Regresaba a casa y reprendía a Nicole durante horas, a veces gritando y a veces incluso quitándole la puerta de su habitación solo para castigarla. Nicole le respondía a papá sobre cuánto odiaba la escuela y lo estúpidos que eran todos. Mamá intentaba calmarla, pero ella nunca escuchaba a nadie ni cambiaba sus maneras. Las discusiones entre ellos resonaban por la casa, haciendo difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Yo me escondía en mi habitación, tratando de bloquear el ruido, pero era imposible escapar de la tensión. Con el tiempo, el comportamiento de Nicole seguía empeorando. Una noche, Nicole intentó escaparse de casa con uno de sus novios. Mis padres se despertaron con una carta que ella había dejado en la mesa del comedor, llena de insultos hacia ellos y amenazas de dejarlos en paz, ya que quería comenzar una nueva vida con su novio. Todavía recuerdo el lamento de dolor de mi madre mientras lloraba. Las manos de mi papá temblaban mientras llamaba al 911. Nicole aún era menor en ese momento, y sabíamos que no estaba en su sano juicio debido a todo el uso de drogas, así que las autoridades tomaron nuestro asunto en serio. Se sintió como una eternidad mientras esperábamos noticias sobre ella durante los días siguientes. Afortunadamente, Nicole fue encontrada en un motel de mala muerte con su novio, quien aparentemente estaba involucrado en algún tipo de operación de drogas. Mientras que el chico fue arrestado, Nicole fue escoltada de regreso a casa, ya que ella afirmaba que no sabía nada sobre el negocio secundario de él y no había sido testigo de nada. Cuando ella regresó a casa, pensé que tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de cuánto nos importaba, cuánto habían estado asustados nuestros padres, y podríamos volver a la normalidad. Quería correr hacia ella y abrazarla, pero en lugar de agradecer por salvarla de una situación peligrosa, Nicole gritó y se desahogó con nuestros padres por intentar controlar su vida y por haber arrestado a su novio. Parecía que aún estaba desintoxicándose de las drogas y simplemente estaba completamente fuera de sí. Recuerdo a papá, con la voz firme pero temblando de emoción, informándole: Nicole, te queremos, pero no podemos seguir así, necesitas ayuda profesional. Mamá estaba a su lado, asintiendo entre lágrimas, con la mano de papá agarrada con fuerza para apoyo. La reacción de Nicole fue explosiva. ¿Ayuda? ¿Creen que necesito ayuda? Ustedes son los que necesitan ayuda, gritó, levantando los brazos al aire.
No soy su prisionera, no pueden controlarme. Papá y mamá luego le informaron que habían arreglado para que fuera a un centro de rehabilitación donde podría curarse. Al oír esto, Nicole comenzó a gritar aún más fuerte y lanzó cosas contra nosotros enojada. No le importaba lo que lanzara o si nos lastimaba. Seguía gritando a nuestros padres que se mataría si la obligaban a ir a rehabilitación. Sin embargo, esta vez nuestros padres estaban decididos. Mamá le dijo a Nicole que, como menor de edad, ellos eran responsables de ella hasta que alcanzara la mayoría de edad y no podían simplemente quedarse de brazos cruzados y permitir que destruyera su vida. Papá tuvo que encerrarla en su habitación por la noche solo para detenerla de romper más cosas y lastimarse. Era desgarrador ver lo que las drogas le habían hecho a mi hermana. Los días siguientes mamá y papá trabajaron incansablemente para lograr que Nicole fuera admitida en el centro de rehabilitación, lidiando con trámites y haciendo arreglos. Mientras tanto, Nicole continuó atacándonos, su estado de ánimo oscilando salvajemente entre la ira y la desesperación. La mañana en que se fue al centro de rehabilitación fue uno de los días más difíciles de mi vida. Observé cómo mis padres la sacaban de la casa. Sabía en el fondo que era lo mejor para ella, la única manera de salvarla de sí misma. Recuerdo haber corrido hacia ella, intentando abrazarla, pero ella me empujó al suelo y me escupió. Me sorprendió bastante, ya que hasta ese momento mi hermana nunca me había mostrado directamente tanta ira hacia mí. Mamá me aseguró que Nicole solo estaba sufriendo y que no debía guardar rencor por su acción. Lo entendí, y durante las semanas siguientes, mantuve la esperanza de que Nicole regresaría con nosotros sana y curada. Cuando Nicole fue finalmente dada de alta después de 2 meses, se veía mucho más saludable. Su rostro, que antes estaba demacrado, había recuperado algo de su forma y había algo de color en sus mejillas. Cuando nuestros padres y yo fuimos a recibirla, pensamos que ahora las cosas volverían a la normalidad tanto como fuera posible. Recuerdo que los ojos de mamá estaban llenos de lágrimas de alivio mientras envolvía a Nicole en un abrazo tierno, mientras papá le ponía una mano en el hombro, dándole un apretón tranquilizador. Yo también intenté abrazarla, pero ella me ignoró, así que di unos pasos atrás, sin saber qué decir o hacer. La había extrañado terriblemente y solo estaba feliz de volver a verla después de tanto tiempo. En el camino de regreso a casa, mamá no dejaba de decirle cuánto nos alegraba tenerla de vuelta y cómo había mantenido su habitación tan ordenada y limpia como le gustaba. Papá le había traído sus dulces y galletas favoritas del supermercado. Yo le había dibujado una tarjeta en la que había escrito cuánto la había extrañado cuando estuvo lejos de nosotros y lo feliz que estaba de tener a mi hermana de vuelta. Para mi decepción, Nicole ni siquiera miró la tarjeta que hice. Supongo que mis padres estaban demasiado ocupados cuidándola para notar de inmediato lo extraño que era el comportamiento de mi hermana hacia mí. Los días siguientes fueron muy tensos y confusos. Nicole pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, y me evitaba siempre que me veía en la cocina o en la sala. Intenté darle espacio, esperando que solo necesitara tiempo para ajustarse, pero pronto quedó claro que las cosas eran diferentes. Cada vez que intentaba acercarme o hacer una conversación casual, ella me respondía con brusquedad. ¿Qué quieres?, decía. No puedes simplemente dejarme en paz. Una tarde, cuando nuestros padres no estaban en casa, pensé que sería el momento perfecto para aclarar las cosas entre nosotras y tener una conversación en privado. Así que toqué su puerta. Nicole, ¿puedo entrar? Solo quiero hablar. Vete, gritó desde el otro lado, no quiero volver a ver tu estúpida cara. Me quedé allí, atónita y herida. Extrañaba a la hermana que solía ser, ahora parecía una extraña. Nuestros padres intentaron mediar, pero sus esfuerzos solo parecían empeorar las cosas. Cada vez que mamá o papá hablaban con Nicole sobre por qué estaba enojada conmigo, mi hermana les gritaba que desearía que nunca hubieran tenido a ninguna otra hija aparte de ella y cuánto deseaba que mamá me hubiera abortado. Esto era triste para mí, porque, para mí, mi hermana era mi heroína, era la persona a la que admiraba. Que ella deseara que nunca hubiera nacido fue la cosa más cruel que había escuchado. No era como si dijera esto por enojo o durante una pelea, me di cuenta de que realmente era algo que deseaba. Muchas hermanas dicen cosas así en una pelea, pero ella parecía decirlo en serio. Las cenas familiares ya no eran alegres y llenas de risas como antes. En cambio, eran tensas e incómodas, con Nicole mirándome con mala cara o burlándose de mí siempre que intentaba hablar sobre mis amigos o mis calificaciones con nuestros padres. Ella comentaba en voz alta lo perdedora que era o cuán nerd era, y por qué no merecía tener amigos. Mientras nuestros padres intentaban callarla, yo solo cortaba mi comida, tratando de contener las lágrimas, preguntándome qué había hecho para que me odiara tanto. El cambio en Nicole fue desgarrador. Su enojo hacia mí empeoró tanto que comenzó a buscar maneras de terminar con mi vida de forma permanente. Soy severamente alérgica a los cacahuates, y toda mi familia lo sabe muy bien. Mis padres ni siquiera traen cacahuates a la casa, ya que no quieren ponerme en riesgo. Un día, Nicole preparó una ensalada de pollo para todos nosotros para la cena.
No pensé mucho en ello mientras me sentaba a comerla con mi familia. Los primeros bocados estaban bien, sin embargo, empecé a sentirme un poco incómoda de repente. Mi mamá, que estaba comiendo la ensalada y mirando su plato, de repente se dio cuenta de que había pequeños trozos de cacahuates picados dentro de la ensalada. Ella le gritó a Nicole, preguntándole si había usado cacahuates, ya que todos sabían que soy alérgica a ellos. Nicole dijo que los había usado para darle un toque crujiente a la ensalada. Para ese momento, podía sentir que mi garganta casi se cerraba. La desesperación se apoderó de mí a medida que mi respiración se volvía cada vez más dificultosa. Me agarré de la garganta, intentando respirar, mientras mi mamá se levantaba de su silla y corría a mi lado. «Nicole, ¿cómo pudiste?», gritó. Nicole solo se quedó allí, luciendo indiferente. «No creo que sea un gran problema», murmuró, «debe estar fingiendo». Mi papá actuó de inmediato, agarrando mi EpiPen del cajón de la cocina y administró la inyección rápidamente mientras mi mamá llamaba al 911. Deben haber pasado unos pocos minutos, pero parecían horas mientras esperábamos que llegara la ambulancia. No tenía energía ni para mantener los ojos abiertos mientras yacía en el suelo, luchando por respirar. Los paramédicos llegaron rápidamente y me llevaron al hospital. Durante el trayecto no recuerdo mucho, porque era como un borrón. Una vez en el hospital, los médicos trabajaron rápidamente para estabilizarme, y lentamente mi respiración comenzó a mejorar. Recuerdo más tarde esa noche, mientras yacía en la cama del hospital, exhausta. Mis padres estaban a mi lado, con sus rostros marcados por la preocupación. «Lo siento mucho, cariño», dijo mamá en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro, «nos aseguraremos de que esto no vuelva a ocurrir». Papá asintió, con una expresión grave, «Nicole tendrá que responder por lo que hizo. No dejaremos que esto pase». No recuerdo el castigo exacto que mis padres le dieron a Nicole por poner en riesgo mi vida, pero honestamente, sea lo que sea, estoy segura de que fue insuficiente dada la gravedad de la situación. Sé que en el hospital preguntaron cómo es que consumí cacahuates y sabía que era alérgica, pero en resumidas cuentas, mi hermana dijo que había comprado en una tienda un condimento para ensaladas y que no sabía que tenía cacahuates. Incluso estuvo involucrada la policía, pero solo quedó como un accidente y mi hermana no tuvo consecuencias, más allá de lo que hicieron mis padres. Estaba claro que mintió, pero solo lo tomaron como un accidente doméstico, ante la falta de pruebas. Todo el incidente me dejó perturbada. La confianza que tenía en Nicole quedó rota. Me quedó claro que no podía confiar en ella más, y empecé a sentirme insegura en mi propia casa. Con el tiempo, me refugié más y más en mi habitación para escapar de ella. Nuestros padres intentaron inscribir a Nicole en terapia, pero su naturaleza manipuladora era tan efectiva que incluso los terapeutas se dejaban influir por sus tácticas persuasivas. A menudo tranquilizaban a mamá y papá diciendo que no había nada grave con ella, y minimizaban sus acciones contra mí como un simple error estúpido. Los terapeutas solo sirvieron para profundizar la división entre nosotras, ya que Nicole se negaba a disculparse por poner en peligro mi vida. Sabía que nos estaba manipulando a todos. Llegué a tener tanto miedo de comer cualquier cosa en la casa que empecé a irme a la cama con hambre, lo que afectó gravemente mi salud. El miedo a que Nicole pudiera manipular mi comida me consumía, volviéndome paranoica con cada comida. Viendo mi lucha, mamá ideó una solución que me dio tranquilidad. Compró un pequeño refrigerador para mi habitación que podía ser cerrado con llave. Mi mamá me convenció de guardar algunos bocadillos en este refrigerador, asegurándome que sería un lugar seguro donde Nicole no podría manipular mi comida. Su idea resultó ser una salvación. Me permitió comer sin miedo, aliviando la ansiedad que me había atormentado durante tanto tiempo. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de lo cerca que estuve de desarrollar un trastorno alimentario debido al estrés y la ansiedad. La intervención de mamá evitó que eso sucediera. Cuando finalmente me gradué de la secundaria y me fui a la universidad, me sentí como una persona nueva. Fue un gran alivio ya no tener que estar alerta o tener miedo de que mi hermana intentara hacerme daño. La libertad e independencia que ofrecía la universidad fueron un cambio bienvenido respecto al estrés y ansiedad constantes que había experimentado en casa. Fue entonces cuando conocí a mi esposo, Keith. Éramos amigos durante mucho tiempo antes de empezar a salir. Fue una progresión natural para nosotros, ya que ambos sobresalíamos en nuestros estudios y compartíamos un amor por el anime. No pasó mucho hasta que nos enamoramos el uno del otro, o al menos eso es lo que me sucedió a mí. Keith era alguien con quien podía conectar verdaderamente en múltiples niveles. Cuando Keith y yo nos casamos, nuestros padres me convencieron, aunque a regañadientes, de invitar a Nicole, ya que me aseguraron que ella había cambiado con los años. A diferencia de mí, Nicole ni siquiera había ido a la universidad y había vivido de nuestros padres todos estos años, mientras solo tenía un trabajo a medio tiempo como cajera. Siempre que volvía a casa durante mis vacaciones universitarias, ella encontraba nuevas razones para pelear conmigo y era extremadamente irrespetuosa. Invité a mi hermana a mi boda,
con la esperanza de que pudiera mantener sus emociones bajo control y permitirme disfrutar de un día en paz. Sin embargo, el comportamiento de Nicole en la boda demostró lo contrario. Llegó vistiendo un vestido blanco, un intento deliberado de robar el protagonismo en mi día especial. Afortunadamente, mi papá intervino de manera decidida. La sacó rápidamente del lugar y le pidió que se fuera a pesar de sus protestas. Amenazó con echarla de la casa si se atrevía a volver y sabotear mi boda. Más tarde, él y mamá se disculparon conmigo, reconociendo que deberían haber escuchado mis preocupaciones sobre invitar a Nicole en primer lugar. Aparte de ese pequeño contratiempo, mi boda transcurrió de manera impecable, así que no guardé rencor hacia mis padres por mucho tiempo por lo que hizo Nicole. Keith y yo hemos estado casados durante los últimos 3 años. Somos afortunados de tener buenos trabajos y una casa. Inicialmente, nuestro matrimonio estuvo lleno de noches de citas y una vida sexual saludable, pero luego enfrentamos un desafío significativo: no pudimos concebir. Así que empezamos a someternos a todas las pruebas médicas disponibles para encontrar una razón clara por la que no podíamos concebir. Sin embargo, no había nada inherentemente malo con nosotros, y los médicos seguían aconsejándonos que simplemente siguiéramos intentándolo. Siempre he creído en confiar en el universo y en el tiempo. Sentía que quedaríamos embarazados cuando fuera el momento adecuado. Sin embargo, Keith es muy metódico y tiende a buscar control sobre cada situación. Empezó a obsesionarse con investigar posibles problemas e insistió en que siguiera diferentes dietas cada mes, todo con la esperanza de optimizar nuestras posibilidades de quedar embarazada. Este enfoque lentamente me hizo sentir abrumada y estresada. Si intentaba hablar con él al respecto, él me gritaba que no estaba haciendo suficiente esfuerzo para ser madre, y que su madre nunca tuvo problemas para quedarse embarazada con 3 hijos. Esto empezó a crear tensión entre nosotros, y así fue como comenzamos a distanciarnos en nuestro matrimonio. En 2 ocasiones separadas, descubrí a Keith engañándome con diferentes mujeres que conoció en bares. Nada sexual, solo besos, pero cada vez que lo atrapaba, me rogaba que no lo dejara. Profetizaba su amor eterno por mí y prometía que no deseaba nada más que formar una familia conmigo. Sin embargo, después de unos días, empezaba a manipularme emocionalmente y a culparme por sus acciones, diciendo que yo lo había llevado a buscar atención en otro lugar. Con el tiempo, empecé a reconocer este patrón como un ciclo interminable. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Por eso, empecé a distanciarme mentalmente de nuestro matrimonio. La semana pasada, finalmente le conté a mi mejor amiga lo que estaba pasando. Me daba mucha vergüenza admitirlo antes, pero ella me escuchó sin juzgarme y me ayudó a ver que mis sentimientos eran válidos. Me animó a considerar dejar a Keith para siempre. La misma noche en la que decidí sentarme y hablar con Keith sobre todo, él ni siquiera se molestó en volver a casa. Lo llamé varias veces, y él siguió ignorando mis llamadas, lo que me enfureció. Sabía el bar que frecuentaba, así que conduje hasta allí para ver con qué otra chica estaba hablando esta vez. Imagina mi sorpresa al ver a mi hermana Nicole y a Keith sentados juntos en un rincón del bar. Parecían bastante cómodos el uno con el otro, riendo y besándose como si esto fuera algo cotidiano para ellos. Sentí como si mi mundo entero se desmoronara en ese momento. Tomé algunas fotos solo para confirmar y me fui a casa mientras lloraba en silencio en mi coche. Luego empaqué mis cosas y me fui. Recuerdo que conduje directamente a la casa de mis padres y me lancé en los brazos de mi madre mientras le contaba todo. No podían creer que Nicole me hiciera algo tan vil, pero, afortunadamente, tenía fotos para probar lo que había presenciado. Mi papá estaba furioso, llamó a Nicole y le gritó que volviera a casa inmediatamente. Supongo que mi hermana ya debía haber intuido el tono enojado de mi papá por teléfono acerca de lo que se venía, porque tuvo la audacia de llegar a la casa de mis padres con Keith. Para resumir, mi papá echó todas sus cosas, mientras Keith y Nicole intentaron explicarnos cómo eran más compatibles entre ellos y que debíamos darles una oportunidad. Mi madre estaba tan furiosa que literalmente los empujó fuera de la casa y le dijo a mi hermana que nunca volviera a casa. Desde entonces, he estado recibiendo llamadas y mensajes de Keith, tratando de explicar su versión de la historia y diciéndome lo triste y deprimida que está Nicole por haber sido echada de la casa. Él me culpa por involucrar a nuestros padres sin hablar primero con ellos. De alguna forma quiere hacerme ver como la mala por hacer que mi hermana fuera echada de la casa y que mis padres cortaran todo contacto con ella. ¿Alguno ha pasado algo como esto, una infidelidad con alguien de su familia? Me gustaría leer sus experiencias, para no sentirme tan mal y saber qué esperar y hacer, más allá del divorcio. Actualización 1. Antes de empezar, debo responder algunas cosas, porque muchos me preguntaron por qué mis padres la echaron ahora y no cuando intentó matarme. Bueno, lo hablé con mi mamá, y básicamente dijo que era menor de edad y no podía simplemente echarla a la calle, pero que ahora era mayor, entonces ya no tenía ninguna obligación con ella. Por eso mi mamá me ayudó tanto con la comida cuando sucedió ese incidente. No sé qué pensar de todo esto, pero esa es la respuesta que obtuve.
Mi papá y algunos de sus amigos me ayudaron a empacar y trasladar todas mis cosas a la casa de mis padres. Se siente surrealista estar de vuelta en mi casa de la infancia después de tanto tiempo. Nicole se ha mudado ahora con Keith. Ella ha estado tratando de ponerse en contacto con nuestros padres, pero ellos no han mostrado mucho interés en escuchar su versión de la historia. Por si te lo preguntas, la casa es de Keith, así que no me corresponde en el divorcio porque era su casa desde antes de que nos casáramos. Es parte de una herencia de su padre, así que lo mejor era mudarme de ese lugar. Solo voy a estar en casa de mis padres un tiempo, hasta que pueda encontrar mi propio lugar. Según Keith, se encontraron en el bar por accidente hace meses, y él mencionó cómo Nicole le brindó consuelo y entendió su dolor. Para quienes se preguntan, Keith siempre ha estado muy al tanto del historial entre Nicole y yo, y fue testigo de primera mano de cómo ella intentó interrumpir nuestra boda. A pesar de esto, dudo que haya pensado mucho antes de involucrarse con ella, ya que al final del día es solo un hombre despreciable. Ya he contado que no fue su primera infidelidad, aunque nunca pude comprobar si alguna de esas veces llegó a lo sexual, lo cual es probable que haya ocurrido teniendo en cuenta lo que sé ahora. En cuanto a Nicole, siempre ha albergado resentimiento hacia mí y probablemente vio el hecho de salir con mi esposo como una forma de afirmar su poder sobre mí. Es posible que ambos hayan encontrado la idea emocionante, incluso estimulante, durante su aventura. Nunca entender cómo una persona puede cambiar tanto, de ser mejores amigas a enemigas, pero supongo que no debería sorprenderme todo esto. Aunque lo de Keith sí me ha sorprendido, no porque no fuera capaz de engañarme, eso lo ha dejado muy en claro, sino por el hecho de que sea mi hermana. En nuestra boda estaba muy enojado con su comportamiento, así que supuse que él compartía la misma repulsión que le tenía a mi hermana. Está claro ahora que no. De todas maneras, esta semana voy a hablar con un abogado de divorcios para poder avanzar con mi separación. Actualización 2. Bien, sé que ha pasado un mes desde mi última actualización, pero vuelvo con noticias importantes. Recientemente, descubrí que estoy embarazada. Es algo que he querido con tantas ganas, pero no puedo evitar desear que las circunstancias fueran diferentes. Mis padres me han desaconsejado seguir con el embarazo, porque temen que eso me atará para siempre a Keith, y no estoy segura de si puedo manejar eso. Sé que necesito pensar seriamente en mis opciones en los próximos días. Es mucho para procesar, especialmente con todo lo que ha pasado recientemente. Informé a Keith sobre mi embarazo, y su reacción inmediata fue sugerir detener los trámites de divorcio y comenzar una terapia de pareja entre nosotros. Por suerte, en nuestro estado, una mujer embarazada puede divorciarse. Si viviera en un estado donde no se conceden los divorcios estando embarazada, ahora la situación sería todavía peor. Me aseguró que rompería con Nicole en ese mismo momento. Me sorprendió su cambio repentino de comportamiento y no pude evitar reírme de su propuesta, ya que me parecía tan absurda. Le dejé claro que no había ninguna posibilidad de que volviera con él. Incluso si decidiera tener al niño, nuestra relación sería estrictamente solo de padres divorciados por el bien del niño, nada más. Keith no tomó bien esta noticia. Estaba furioso y me gritó por teléfono, diciéndome cómo deseaba que me hubiera embarazado antes para que él pudiera haberme elegido a mí en lugar de a Nicole. Sus palabras me dejaron sintiéndome asqueada y arrepentida de haberle compartido la noticia de mi embarazo. Sé que Nicole también se ha enterado del embarazo, porque ha llamado a mi madre al día siguiente, supongo que Keith fue con la noticia, y dijo que probablemente era mentira. Según su mente retorcida me estaba inventando esto para que Keith la dejara y así recuperarlo. Lo cual es absurdo, porque aunque Nicole no lo tenga más, yo tampoco lo quiero de regreso. Y en cuanto a la mentira del embarazo, mi madre vio la prueba, así que sabe muy bien que es cierto. Supongo que Keith le ha dicho de volver conmigo, y eso la ha vuelto loca. Por eso he comenzado a pensar que son una buena pareja, los dos son igualmente despreciables. Actualizaré sobre mi decisión respecto a mi embarazo próximamente, pero tengan por seguro que hay una cosa que sé con certeza, me voy a divorciar de ese perdedor pase lo que pase. Actualización 3. Primero que nada, me he divorciado oficialmente de mi exmarido. Como parte del acuerdo de divorcio, él tuvo que pagarme una pensión alimenticia, ya que ganaba más que yo, lo que me permitió asegurar un nuevo lugar para mí. Estoy agradecida de que mi trabajo esté yendo bien y me siento increíblemente agradecida con mis padres y amigos por su apoyo inquebrantable durante este momento tan difícil en mi vida. Bueno, y también de Reddit que ha sido de mucha ayuda. En segundo lugar, quiero aclarar que no seguí adelante con el embarazo. Entiendo que algunas personas pueden no estar de acuerdo con mi decisión, pero quiero enfatizar que no estaba en el estado mental adecuado para traer un niño a este mundo. Tenía serias dudas sobre mi capacidad para cuidarlo y no quería arriesgarme a que sufriera debido a mis circunstancias. Fue una elección increíblemente difícil, y me siento devastada por ello, pero en el fondo creo que fue la mejor decisión tanto para mí como para el niño potencial. En cuanto a Nicole y Keith, terminaron poco después de mi divorcio con Keith. Al parecer,
Tuvieron una pelea seria y Keith echó a Nicole en medio de la noche. Ella intentó buscar refugio en casa de nuestros padres, pero ellos se negaron a dejarla entrar. Cuando mi papá amenazó con llamar a la policía, ella no tuvo más opción que irse. No paraba de llorar y decir que necesitaba un lugar para pasar la noche, pero mis padres no quisieron abrirle la puerta. Por lo que hemos escuchado de amigos en común, Nicole está actualmente durmiendo en casa de amigos y tratando de ahorrar dinero. Espero que aproveche esta oportunidad para madurar y encontrar una mejor dirección en la vida, aunque poco me importa esta mujer. Estoy esperando con ansia seguir adelante y construir un futuro mejor para mí. Actualización 4. No traigo buenas noticias sobre mi vida, como que encontré al príncipe azul o algo de eso. Bueno, quizás que encontré mi propio apartamento, pero no tiene nada de especial, solo que es mi propio lugar. La actualización va de mi hermana, Nicole. Sabemos con mis padres que ha vuelto a consumir. Mientras estaba con mis padres o con Keith parece que todo esto estaba bajo control, pero luego de que todos la echaran, ha vuelto a esos hábitos. No voy a decir que me alegra, ya que ciertamente no lo hace. Todavía me cuesta creer que mi hermana, con la que teníamos un vínculo tan importante, se haya transformado en esto. Pero bueno, entiendo que ella ya no es más mi hermana, al menos no como yo la recuerdo, y solo es otra persona consumida por las drogas. Es muy triste que una persona termine así, pero esto no es una película de Disney donde todos son felices al final. No sé si mis padres intentarán hacer algo con ella, como buscarle ayuda, o si ya están tan lastimados y cansados como para seguir luchando por ella. No hemos hablado de todo eso, porque saben todo lo que ella me ha hecho y no han sacado el tema, así que eso es todo lo que puedo contarles. Sin dudas estoy agotada también de Nicole y todo el drama que ha estado causando durante mi vida, así que prefiero dejar de seguir hablando de ella. Solo hice esta publicación para las pocas personas que aún estaban interesadas en mi historia. Creo que les debía eso, porque recuerdo a muchos de ellos comentando en mis primeras publicaciones y dándome algunos consejos que luego apliqué. Así que eso es todo.